Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir a esta primera mesa de la mañana de la segunda jornada de Estación Podcast. Ayer tuvimos la apertura y la inauguración. Y bueno, en esta mesa vamos a hablar sobre los modelos de sostenibilidad, de monetización de los creadores, trabajando y pensando desde el punto de vista de agentes de intermediación, ya sean las plataformas a través de las que escuchamos podcasts, a través de la distribución o a través de otros modelos diferentes, como por ejemplo el que plantea Mumbler. Tenemos una mesa de lujo, tenemos representantes de Amazon, Podimo, Spotify, Acast y Mumbler. Y bueno, vamos a intentar hacer un debate lo más dinámico posible y al final abrir algún turno también para preguntas desde el público. Comentábamos al principio cómo aporta valor, ¿no?, cada una de estas plataformas a los creadores, y yo creo que vamos a abrir fuego aquí con Isabel Salazar de Podimo España para que nos cuente un poco en este momento del año 2024 cómo está generando valor Podimo a los creadores de podcast. Sí. Bueno, primero, muchas gracias por invitarme y gracias por venir. Nosotros, como Podimo, somos una plataforma de suscripción y la forma que tenemos de remunerar a los creadores es diferente, ¿no? Para aquellos podcasters que tenemos en exclusividad, nosotros solemos cerrar pues algún tipo de fee fijo por temporada, etcétera. Es una negociación un poco más por caché. Pero nosotros también somos lo que se llama un podcatcher, como sabéis, donde también todo lo que está en el abierto podéis también escucharlo y disfrutarlo en nuestra plataforma. A estos creadores que nosotros no tenemos en exclusiva, les remuneramos de una forma distinta, y justo este año hemos cambiado este modelo de remuneración y remuneramos en función del CPM, el número según las escuchas que tenga en nuestra plataforma, y también se pueden dar de alta en un programa de afiliación. Así que no hace falta ser un podcaster en exclusiva en Podimo para obtener una remuneración. Nosotros también, y como tercera vía, intentamos dar también apoyo a los creadores que están empezando en este mundo. Yo creo que es muy importante esta labor para crear industria, y por ello lanzamos un programa que se llama Talent Hub, que lanzamos el año pasado en colaboración con Prisa Audio, en el que a aquellos podcasters que estaban empezando les dábamos un apoyo en lo que es, bueno, de mentoría, formación, y también les dejábamos nuestro estudio de forma gratuita. Es una otra opción más para un programa que queremos repetir, de hecho, este año, y abrir las candidaturas para la nueva edición en septiembre, y del que hablaremos el viernes, de hecho, en Estación Podcast. Y es otra forma también de apoyar a aquellos que están empezando en esta industria. En este programa de mentorización, ¿se establece alguna relación con los podcasters, es decir, de contrato a posteriori? ¿Es el hecho de que sea una especie de mini startup o de incubadora luego hace que sean parte de Podimo también? ¿De qué manera? Sí, es una buena pregunta, porque la idea es esa, ¿no? Precisamente darles tiempo para que ellos creen su show y lo hagan crecer en el abierto, generen audiencia y notoriedad, y sí, con aquellos que, pues los que crezcan más, los más interesantes, los que tengan unos mejores resultados, sí que cerramos con ellos, y es su voluntad tenerlos luego en exclusiva en nuestra plataforma y remunerarlos acorde a ello. Camila Scher es Senior Podcast Manager de Amazon Music en España, y Amazon tiene una particularidad, es fundamentalmente una plataforma de música, dentro generalmente de un bundle que es el Prime. Esto tiene particularidades para los podcasters, que la mayoría yo creo que llegan por RSS. Cuéntanos un poco cómo se establece esa relación, aunque también tenéis producciones, y bueno, cuéntanos un poco. Sí, bueno, básicamente Amazon Music es una plataforma, un servicio de distribución de música y podcast con varios tiers, es decir, con varias opciones de suscripción. Hay una parte gratuita, hay beneficios para usuarios Prime, obviamente acceder a un catálogo mucho mayor de música y podcast sin publicidad, y después tenemos nuestra versión Unlimited, que sería como la versión más premium. En cuanto a la generación de valor para los podcasters, estar en Amazon Music es completamente gratuito, porque al ser una plataforma de distribución simplemente hay que subir el podcast y se distribuye de manera global. Entonces, un poco nuestra concepción de aportar valor tal vez no es desde un punto de vista de monetización, sino más de aportar visibilidad y distribución a esos podcasters y ayudarlos a crecer en audiencia dentro del ecosistema Amazon,
que, como dijiste, no es solamente Amazon Music, sino entender cuáles son las patas dentro de, digamos, nuestra marca, como también puede ser relacionamiento con Alexa o relacionamiento con la parte de retail o la parte de merchandising, en los cuales los podamos integrar para que ese valor se pueda transformar posteriormente en una monetización. Así que bueno, eso es un poco el sistema. Megan Davis es la directora de negocio internacional de Acast. Acast es, vamos a decir, una distribuidora de podcast global y tiene sobre todo una forma de trabajar, ¿no?, que es trabajar con la publicidad. Creo que esto es una de las claves que más a veces cuesta entender a los creadores y a los productores de cómo monetizar, ¿no?, a partir de publicidad en las diferentes plataformas. ¿Vosotros qué rol jugáis en este espacio y cómo trabajáis en ese caso con los diferentes productores? Sí, pues para explicar lo que hacemos en Acast, dijimos que nosotros nos focalizamos en todas las partes invisibles a los usuarios, pero las cosas muy interesantes y muy importantes para la industria funcione. Pues lo que es importante para nosotros es los ingresos publicitarios para generar un ingreso importante, sostenible para los podcasters. Entonces, hemos trabajado muy intensamente sobre todo en los últimos años, para tener una tecnología que es líder de la industria, para que tenemos una plataforma que es al lado muy fácil para los podcasters, para activar los anuncios, para monetizar con la publicidad, pero al mismo tiempo hacemos un montón de educación con las agencias, con los anunciantes, con las marcas, para que es algo atractiva para los anunciantes que compran en el podcasting. Y el objetivo para nosotros es que se vuelva en algo fácil, algo sostenible, y que tenemos una parte cada vez más grande del presupuesto de los la parte de marketing de los anunciantes en podcasting. Pero porque es verdad que la atención en podcasting es mucho más elevado que en los otros medios. Entonces, tenemos un pequeño parte de estos presupuestos en marketing, pero de verdad el podcasting debería tener mucho más. Entonces, lo que hacemos es trabajar con nuestros podcasters para crecer su audiencia, porque lo que es importante para nosotros es que hay una audiencia importante para monetizar. Si no tiene audiencia, es difícil monetizar su podcast con el publicitario. Es por eso que creemos en el ecosistema abierto, que todos los podcasts están disponibles en todas las plataformas para maximizar la audiencia que tienes para monetizar. Cuando hablamos en este caso, yo creo que esto es uno de los debates habituales dentro de la industria del podcast, es hablar si esta audiencia es importante en volumen o en la información que manejamos de ella. Es decir, a veces un nicho pequeño puede ser monetizable. ¿Cómo ves esta relación entre el gran volumen de audiencia y la parte más monetizable en cuanto a un nicho? Pues sí, en Acast trabajamos con los podcasts de todos los tamaños. Entonces, tenemos los podcasts de nicho, hasta Cristina Mitre en España o mismo los Obama en los Estados Unidos. Entonces, todos estos tipos de podcasts con los tamaños diferentes tienen necesidades diferentes. Para un podcast que tiene 50.000 escuchas por semana, es mucho más fácil monetizarlo con los anuncios. Tienes que activar los anuncios, es muy simple, tiene un CPM y está. Pero para los pequeños podcasts, los podcasts más de nicho, hay mucho más trabajo a hacer con suscripciones. Tenemos también un producto de suscripciones, pero hay otras cosas que puede hacer con los eventos, merchandise, branded content. Entonces, sí, trabajamos en todas las partes, pero creo que sí, es posible tener algo sostenible para todos los tamaños, pero es un trabajo diferente con todos los tamaños en el nivel de trabajo que tienes que hacer. Edu Alonso es el directivo de Spotify en el sur y este de Europa, donde es Head of Podcast. Evidentemente todos sabemos aquí que Spotify ha cambiado formas de relacionarse con el universo podcast en este último año. ¿Cómo ha cambiado esta relación? ¿Cómo es vuestro rol ahora mismo en ese aporte de valor a los creadores? Sí, muy buenas, gracias, lo primero de todo.
Bueno, como sabéis, yo creo que todos conoceréis Spotify, pero Spotify es una plataforma de audio principalmente que llevamos 15 años operando en España y nuestro modelo de negocio es un modelo freemium, es decir, que combinamos la parte de suscripción con la parte de acceso gratuita con publicidad al contenido. Sin embargo, la experiencia en podcast, tanto para el usuario premium como para el usuario free, es muy parecida, es casi igual. Entonces, lo cierto, y como bien decía Nacho, es que nuestro aporte a la cadena de valor quizás se ha desplazado un poco en el último año. No sorprende a nadie si os digo que hemos bajado la inversión en producción de contenido original. No es que hayamos dado un paso atrás, simplemente hemos aprendido de lo que hemos ido haciendo. Era un momento cuando lanzamos podcast en 2018 donde la inversión por nuestra parte era necesaria, no solo en España, sino en el mundo, y donde de alguna forma nos ayudó a empujar el formato. Es una plataforma que tiene actualmente 615 millones de usuarios únicos al mes, de los cuales 100 millones escuchan podcast. O sea, realmente toda esa inversión que hicimos nos ha ayudado no solo en contenido, sino también en la adquisición de diferentes tecnologías, plataformas, a empujar el formato a donde lo queríamos tener. Pero sí que es verdad que nuestro rol dentro de la industria se ha desplazado y ya no invertimos tanto en contenido original. No quiere decir que no vayamos a invertir nada, pero sí que se limita mucho la inversión en contenido original y exclusivo, pero sí que nos centramos somos conscientes de lo que somos una plataforma, que nuestro gran fuerte es la distribución, estamos presentes en más de 180 mercados y, como comentaba Camila, donde podemos aportar valores en acercar ese contenido a muchísima gente, ¿no? Tenemos más de 6 millones de podcasts actualmente alojados en la plataforma y 1 millón de ellos o más de 1 millón de ellos son en español. O sea, tenemos un gran poder, que es el lenguaje que hablamos todos, que permite que el contenido viaje muy bien, ya no solo en el territorio iberoamericano, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces, ahora estamos más centrados en esa parte de la distribución, conociendo cuál es nuestra fortaleza, que es la de llegar a mucha gente, aportar valor a través de las herramientas, la inversión en la tecnología, aportar herramientas a los creadores para que conecten mejor con su audiencia, y podremos entrar en más detalles. Y de hecho hay un taller el viernes para quienes tengan más interés en conocer cómo Spotify puede aportar valor con sus herramientas. Podéis ir allí a las 5:30 en Círculo de Bellas Artes, ¿verdad? Y sobre todo, y para ayudar a los creadores en la parte de la monetización, ¿no? Entonces, lo que hemos decidido versus el anterior modelo es que lo que necesitamos hacer ahora es entender esta industria como una industria multiplataforma, donde el creador está en el centro y su core es el podcast que ha creado y que lo puede distribuir en distintos sitios y que esté empoderado para decidir cómo quiere monetizarlo. Nosotros les aportamos la distribución y el reach, y gracias a ese reach pueden decidir si quieren ponerlo en un modelo de suscripción, si quieren insertar publicidad dinámica, que les podemos ayudar a través de diferentes herramientas, si quieren hacer branded content, si quieren hacer product placement, si quieren hacer... O sea, al final es dar las herramientas y el modelo para que el creador sea dueño de su propio proyecto y decida cómo sacarlo adelante, ¿no? Paul Rodríguez viene de una empresa que es española, es Mumbler, y hemos estado viendo, ya han salido varios modelos, se ha hablado de branded content, se ha hablado de monetización por publicidad, de visibilidad, pero hay uno de los modelos de sostenibilidad más claros, es la relación de los oyentes con sus creadores favoritos, ¿no? A partir del crowdfunding. ¿Cómo funciona Mumbler, para el que no lo conozca? ¿Qué hacéis? ¿Con cuántos podcasters trabajáis ahora mismo? Contadnos un poco. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y la organización, porque montar un evento así cuesta mucho trabajo, así que gracias a todo el equipo. Luego comentar, Mumbler básicamente lo que hacemos es alojar y distribuir contenido en audio, podcast y otros audios. Y lo que hacemos es intentar añadir ahí una capa de muchas otras funcionalidades que ayuden a los creadores de contenido y a las empresas que tienen podcast, que también tenemos dentro de la plataforma, a trabajar mejor, ¿no? En su día a día, a trabajar de una forma más cómoda. Por ejemplo, una de las cosas que vimos hablando con creadores de contenido es que muchos de los podcasters que llegan a un cierto éxito con su podcast complementan el podcast con una newsletter, ¿no? Porque es una forma de mantener un contacto directo con su audiencia. Pues esta es una de las funcionalidades que añadimos a Mumbler. Hoy en día puedes construir una audiencia dentro de Mumbler, captar correos electrónicos de tu audiencia y enviarles newsletters para anunciarles lo que estás haciendo, el nuevo episodio que has lanzado o lo que sea. Además de esto, pues hemos añadido otras cosas como pueden ser, por ejemplo, las donaciones, ¿no? Que puede ser un modelo interesante para muchos podcasters, y también la capacidad de vender contenido directamente a la audiencia. Es decir, que el propio podcaster utilice nuestra herramienta para vender sus contenidos directamente a la audiencia sin pasar por intermediarios. Esto quiere decir podcast de suscripción, por ejemplo, quiere decir audiocursos, audiolibros, cualquier cosa que tenga que ver con el contenido en audio.
Isabel y Paul, trabajáis en modelo de suscripción, Spotify también, pero hay una opción free. A veces nos preguntamos si la gente paga por podcast, tanto por acceso a una plataforma completa como para acceder a suscripciones concretas. ¿Cómo funciona este modelo actualmente? Porque siempre, a veces da la sensación de que a la gente le cuesta mucho, ¿no? Convertir, que diríamos, llegar a la plataforma, me interesa algo, a lo mejor escucho la opción free durante 14 días y luego me olvido. ¿Cómo ves ese desarrollo, ¿no? O en el caso de podcast concretos, en vuestro caso en suscripción más general? Sí, nosotros ofrecemos podcast y también audiolibros, y es verdad que cuesta, sobre todo teniendo en cuenta que hace 20 años España era el top 3 en piratería de contenido en el mundo. Entonces ha habido un cambio generacional y también de mentalidad de que hay que pagar por contenido, ¿no? Ya sea podcast o sean series o sea música, ¿no? Entonces yo creo que eso ya está entendido, ¿no? en la población, pero es verdad que ha llegado a España más tarde. Nosotros afortunadamente en España hemos crecido exponencialmente desde que llegamos al mercado hace 4 años. Es verdad que la pandemia también fue un revulsivo para esto, y nosotros apostamos por este modelo de negocio de la suscripción porque es lo que nos permite producir los mejores contenidos y remunerar de una forma justa a los creadores, ¿no? Entonces, por ello estamos en este mercado con esta idea de negocio que la verdad es que de momento nos ha funcionado y nos ha permitido crecer en los 7 mercados en los que estamos. Totalmente de acuerdo, y hay que agradecer mucho a las plataformas que han hecho mucho trabajo para divulgar sobre el pago por contenidos, ¿no? Que al final es algo que había que hacer. Totalmente de acuerdo con lo que comentas. Yo creo que aquí la clave está en fijarse en los podcasts más de nicho, ¿no? Que al final, si tú estás interesado en un determinado contenido de un determinado vertical, pasa que pronto se te acaban los podcasts, ¿no? Si vas a contenidos generalistas hay muchos, pero de nicho hay muy pocos. Si yo estoy interesado en la pesca, me invento porque yo no pesco, y vas a buscar podcasts de pesca, te vas a dar cuenta de que hay unos pocos. Entonces aquí hay oportunidades interesantes para creadores de contenido que quieran lanzar contenidos de pago en determinados nichos, y sobre todo cuando esos nichos están más cerca de lo profesional, ¿no? Cuando están más cerca de lo profesional, la gente que paga, los oyentes, entienden aquello como una pequeña inversión, porque al final es algo de lo que van a aprender y que les va a permitir dar un salto profesional, ¿no? Entonces, cuando son contenidos de nicho y más cercano a lo profesional, estamos viendo que hay más disponibilidad al pago directo al creador. Yo creo que es muy interesante, ¿no?, pensar esto de cara a productores y podcasters, ¿no?, esos modelos híbridos, ¿no?, de decir qué haces en free, qué haces en pago, porque a veces se pueden generar relaciones muy interesantes, ¿no?, en esta relación, y generar sobre todo, porque yo que sé, estoy pensando en algunos ejemplos como Pepe Brasil, ¿no?, que publicó en su momento un podcast que era Pepe Diario de pago, y conseguía hacerlo sostenible, o gente, bueno, luego están los modelos en abierto, tipo Fernando Berlín o Carne Cruda, pero cuando hablamos de contenido en exclusiva de pago, creo que empieza a haber modelos que son interesantes, ¿no?, en esa lógica híbrida. Para conseguir que la gente pague por escucharte, tienen que llegar a ti, tienen que llegar a escucharte, y la visibilidad creo que es uno de los grandes problemas de los creadores, sobre todo a la gente que llega nueva y que empieza a hacer podcasts, no los que vienen incluso de otras industrias culturales o la gente que viene de ser influencer, sino la gente que empieza siendo podcaster de cero. Las plataformas y las distribuidoras en este caso jugáis un rol fundamental, ¿no? Entonces, un poco, no sé si podéis dar alguna idea de cómo se puede mejorar esta visibilidad. La larga cola de contenido es brutal y conseguir mejorar visibilidad en plataformas es muy difícil. No sé qué rol jugáis vosotros y qué pueden aprender un poco los podcasters de la forma en la que funciona casi vuestro algoritmo, podemos pensar, a la hora de mostrar los contenidos. Cualquiera. Sí. Pero... Efectivamente, el número de títulos que se publican es ingente. O sea, realmente ya os decía que ahora mismo en Spotify hay más de 6 millones de títulos, y destacar dentro de esos 6 millones es complicado. Y no penséis que esto es solo trabajo de las plataformas, porque efectivamente yo creo que esto es algo que es una tarea conjunta, y yo creo que los creadores tenéis que ser conscientes de que tenéis mucho trabajo por hacer también para mejorar la visibilidad, y las plataformas os pueden ayudar, ¿no? Pero yo creo que hay que pensar cada detalle de tu producto como si estuvieras sacándolo realmente al mercado y lo pusieras
son un escaparate, ¿no? Es importante desde, ya no hablando de algoritmos, que probablemente no solo no puedo contaros, sino que ni siquiera yo sé cómo funciona realmente el algoritmo de todas las playlists y charts. Pero sí que es una combinación de factores que ordenan el contenido. Obviamente está en base a performance, lo que la gente escucha, lo que la gente le da follow, lo que la gente le gusta, ordena el contenido dentro de las listas. Hay muchísimas listas algorítmicas que se recomiendan en base a tus hábitos de consumo. Es decir, que al final no hay una mente humana detrás que haga esas listas para recomendarte contenido, sino que lo hacemos lo más personalizado posible. Y luego hay otras listas editoriales que sí que son humanas, vamos a decirlo así, y que el equipo editorial está detrás y se curan con cierto criterio, ¿no? De cara a lanzar tu proyecto o tu producto, es importante desde la carátula que le pones a tu podcast, a la sinopsis que eliges para tu podcast, a utilizar esas audiencias, si hablabas antes de que vienes de otras industrias, todas esas audiencias ya generadas fuera del formato, tienes que saber atraerlas, ¿no? O sea, yo creo que al final es importante que concibáis esto como un canal más de distribución y obviamente empiezas de cero, pero si tienes la suerte de haber generado audiencias a través de una newsletter, a través de redes sociales, a través de lo que sea, es importante que sepas capitalizar toda esa masa que has generado fuera de la plataforma y la traigas, ¿no? Obviamente nosotros, aparte, tenemos dentro de nuestro equipo diferentes programas para empujar a creadores. Radar es un buen ejemplo, que es nuestro programa, tanto en música como en podcast, es nuestro programa para apoyar a creadores emergentes, donde nuestro equipo identifica aquellos podcasts que consideramos que son prometedores y les damos cierto apoyo para no solo darles mentoría, pero también empuje editorial, gasolina editorial para garantizar que tienen más visibilidad porque confiamos en el proyecto. Es una pena que no tengamos más espacio y más tiempo y más recursos para dar mucho más apoyo a todo el mundo, pero la realidad es que confiamos mucho en la parte algorítmica porque eso nos ayuda a optimizar todos estos procesos y tenemos una parte más humana, vamos a decir así, que se encarga de promocionar estos contenidos. Pero como decía, hay mucha parte del trabajo que también está en vuestro lado y tenéis que mimar mucho. Una vez más, os insto a que si tenéis tiempo y podéis, vayáis el viernes al taller que van a impartir Laura y Jesús, porque todo esto que os estoy contando en un minuto será una sesión de 1 hora para hablar de ello. Sí, bueno, yo estoy súper de acuerdo con lo que dice Edu, creo que tenemos maneras de trabajar bastante similares. Puntualizar realmente en lo que dijo en cuanto a la responsabilidad del creador en entregarnos un buen material es tan importante la metadata, o sea, no sé cómo puntualizarlo realmente. A veces nos pasa que hay podcasts que son de True Crime que están categorizados en comedia y eso en realidad viene de cómo se configuró previamente ese podcast dentro del hosting provider. Entonces, nosotros mucho ahí no podemos hacer. Pero creo que hay un gran trabajo de visibilización en las plataformas que a nosotros desde Amazon Music le damos mucha importancia al valor humano, es decir, a quienes curan y a quienes crean esos contenidos, porque es verdad que la personalización nos va a entregar cada vez más contenidos que sean más afines a nosotros y eso como usuario o como audiencia es increíble, pero como podcaster a veces puede ser un poco limitante. Entonces, la verdad es que la creación o la curación editorial y el esfuerzo que nosotros le dedicamos a eso nos parece súper relevante. Y un aspecto a destacar también, que es un aspecto que exploramos mucho, es cómo visibilizar podcast a través de otras regiones. Es decir, con la lengua española nosotros tenemos un diferencial con respecto a otros idiomas de poder escalar a otros mercados. Entonces, un rol muy importante es ayudar a esos podcasters a crecer en Latinoamérica, a crecer en el mercado hispano de Estados Unidos y a que no sea solamente una audiencia que se radique solamente en España. Y un último punto, siempre creo que cuando pensamos en visibilización de podcast, lo pensamos desde un punto de vista visual, es decir, desde una plataforma donde uno elige los contenidos, donde uno scrollea, pero también hay un trabajo muy interesante en cómo trabajar con dispositivos de audio. Entonces, cómo se visibiliza un contenido a través de un smart speaker, por ejemplo, como Alexa. Bueno, estamos intentando trabajar para que esa visibilización sea cada vez más relevante, entonces cuando uno le pregunta a Alexa que me recomienda un podcast, ella pueda tener como una cantidad de variables para poder elegir cuál es el podcast más apropiado e intentar ir variándolos para que esa descubrimiento, digamos, pueda ser cada vez más útil.
has hablado de metadatos, que yo creo que es un tema, a mí me encanta, apasionante. Yo creo que desde Acast de metadatos sabéis mucho, porque al final en la distribución se juega mucho en base a ese metadato, ¿no? Previo, en cómo se prepara el lanzamiento, ¿no? del podcast. ¿Cuán es de importante este metadato para moverse entre las diferentes plataformas y que el podcast funcione? Pues sí, para nosotros estoy de acuerdo. Toda la discoverability está en la curación, y lo que hacemos mucho es una promoción cruzada con los otros podcasts. Entonces puede ser con los podcasts en otras plataformas o en Acast, pero lo que es importante es sobre todo con la lengua española también, como dice Camila, que podemos pasar las barreras de los países. Lo que hacemos mucho es una promoción cruzada entre los podcasters. Entonces, por ejemplo, tenemos Cristina Mitre de España, que hace un episodio de Se Regalan Dudas en México, y vemos que la promoción en este tipo puede funcionar para crecer su audiencia en los otros países hispanohablantes también. Y algo que vamos a lanzar en España, creo que esta semana, es un poco como un playlist que tenéis en Spotify y en Amazon, pero para nosotros, porque somos Open Ecosystem abierto, tenemos un feed agregado. Entonces es como un playlist, pero funciona en todas las plataformas. Y esto creo es importante, pero como un playlist quiere decir que puede hacer una simple búsqueda para salud y tienes este feed agregado con 5 o 6 podcasts diferentes en este género. Y vemos en los otros países que este funciona muy bien para el descubrimiento de... Tengo dificultad con esta palabra cada vez. Discoverability de los podcasts. Sí, porque por eso puede ser Cristina Mitre, pero vas a descubrir en el mismo feed a Rihanna Fernández, Ani Igartibero, y todos estos podcasts con lo mismo género, con algo en común. Sí, este es muy importante también. Las redes sociales, aparte de la plataforma de escucha, si tienes las redes sociales, utilizarlos, porque es una introducción a audiencia diferente, una audiencia nueva para los podcasters. Ayer hablábamos en una charla que tuvimos así por la tarde de la importancia de los perfiles, ¿no? Para que yo creo que en la industria hacen falta perfiles que construyan audiencias, ¿no? O sea, hay muchísimos creadores, y falta mucha gente, yo creo, pensando más en la parte de la venta, en qué hacemos con ese podcast, ¿no? Citando a mi colega Izaskun, que no sé si ha venido, que en una charla contaba, el 33% es el contenido, pero el 33% es cómo distribuyo mi podcast, y el 33% es cómo consigo el dinero para que esto funcione. Y muchas veces ponemos todos los esfuerzos, ¿no? Yo creo en la creación, y nos olvidamos del otro. Yo creo que aquí se dan muchas estrategias donde hace falta gente que piense en esta lógica. Habéis hablado de la circulación en América Latina y en España y en Estados Unidos, de los podcasts en español a nivel global. Yo creo que todos trabajáis con audiencias globales. Si quieres, Isabel, cuéntanos un poco cómo funciona ese viaje, ¿no? De los podcasts en español dentro de Podimo, cómo lo visualizáis desde Podimo España, incluso a la hora de seleccionar el contenido, de si pensáis, y más sobre todo el contenido más exclusivo, que esos podcasts tengan una vida en otros mercados, ¿no? ¿Cómo lo pensáis en vuestra plataforma y en otras de las plataformas con las que estamos aquí? Sí. Bueno, nosotros también tenemos presencia en Latinoamérica y con oficina en México, y es verdad que esto es una asignatura pendiente, yo creo, un poco para todos, ¿no? Porque muchas veces sí hablamos del idioma español, que viaja, que es transversal, pero yo creo que no pasa tanto. En realidad, en España o en nuestra plataforma vemos que el contenido que se consume es contenido producido aquí, al fin y al cabo. Yo creo que no solamente perdemos la oportunidad del idioma, ¿no? Y de escuchar otros contenidos que se han producido en otros países hispanohablantes, pero también en otros países contenido relevante que se puede consumir en inglés o que se puede consumir traducido, ¿no? Nosotros en Podimo estamos intentando hacer más esfuerzos por detectar esos contenidos que han triunfado en alguno de nuestros otros países y que puedan tener relevancia también en España, porque hay contenido que yo creo que pervive independientemente de dónde haya sido producido, ¿no? Y en eso estamos trabajando, pero yo creo particularmente que es una asignatura pendiente en la industria. Paul.
Sí, en general, recogiendo un poco todo lo que estáis comentando, yo creo que como podcasters tenemos que asumir la responsabilidad de dar visibilidad a nuestro contenido, ¿no? La parte de producción la tenemos muy bien asumida, ¿no? Es como nuestra, pero muchas veces la parte de visibilidad, de llegar a nuevos mercados, la dejamos en las manos de las plataformas, ¿no? Y yo creo que ha llegado el momento de que cada podcaster sea consciente de que si él no empuja, esto no va a ningún lado. Y eso pasa por cosas como las que habéis comentado, ¿no? Portadas, metadatos, audiotranscripciones, transcripciones que ahora se muestran en algunas plataformas y que nos pueden ayudar a posicionar determinadas palabras clave también de nuestro contenido. Es decir, ser conscientes de que no basta con producir, que hay que salir a la calle a vender nuestro producto y entender que como creadores de contenido, como podcasters, necesitamos hacer un poco de marketing, ¿no? Porque si no, no vamos a llegar a nuevos mercados, no vamos a llegar a nuevos públicos y no alcanzaremos nuevas audiencias. Y esto pasa también por aprovechar aquellos canales que ahora nos están dando alcance, que son canales que van cambiando. Quizá hoy en día podemos aprovechar YouTube, ¿no? Podemos aprovechar Reels, podemos aprovechar TikTok y dentro de un mes o dos o medio año será otro canal. Pero tenemos que estar atentos, con la mente abierta, los ojos atentos, ¿no? Para intentar aprovechar estas oportunidades que nos da la herramienta que sea y asumir esta responsabilidad. Dar a conocer nuestro producto es nuestra responsabilidad. Las plataformas pueden ayudar, pero el primero es el podcaster. En visibilidad, comentaba Sedu, vuestro programa Radar, ¿no? De Impulso, que es muy interesante porque en algunos momentos hemos visto podcasts españoles crecer, yo no sé si a través del programa Radar, de repente, en mercados latinoamericanos, como crecer muy de golpe y luego de repente como bajar, pero seguramente dejando una huella. ¿Cuál es vuestra valoración? Porque es un programa que habéis lanzado sobre todo este año en podcast, estaba ya en música, del funcionamiento de este programa, sobre todo para en ese viaje, ¿no? transatlántico. Sí, lo empezamos el año pasado, o sea, esta es la segunda edición que hacemos y cada año hemos elegido cinco podcasters tratando de también representar multitud de géneros y creadores de diferentes perfiles. Al final queremos también visibilizar diferentes podcasters y perfiles, ¿no? Un buen ejemplo es Terrores Nocturnos. Terrores Nocturnos fue parte del programa el año pasado. Seguramente estuvieron aquí el año pasado, creo que este año vuelven a estar. Es un podcast que ha sabido construir en base a no solo el formato, las historias que cuentan, pero un modelo de negocio que creo que es súper interesante, combinando la parte de mecenazgo con la parte abierta. Realmente ellas han conseguido generar a partir de su producto algo que ha viajado muy bien también fuera de nuestras fronteras y que no solo se ha mantenido, sino que vuelan solas. Quiero decir que nosotros hemos ayudado en el inicio del viaje, pero que ahora obviamente las tenemos mucho cariño y les seguimos apoyando lo más que podemos, pero que no nos necesitan. Quiero decir que vuelan solas gracias al trabajo que hacen, ¿no? Entonces nosotros ahí lo que intentamos es, una vez más, echar un poco de gasolina y ayudar en esa visibilización al inicio del viaje, ¿no? Entonces, ahora mismo el histórico que tenemos es de 10 podcasters, 5 que han finalizado el programa y 5 que todavía están en él, ¿no? Entonces, este no es el único programa que tenemos. Luego tenemos programas de género me refiero no de género, sino de géneros de podcast, donde empujamos, dependiendo del género, también con diferentes herramientas editoriales para ver cómo van funcionando. O sea, que de alguna forma, dentro de la casa, concebimos que nuestra tarea es también la de visibilizar estos contenidos y obviamente en Latinoamérica juega un papel importante. Pero luego, y estoy totalmente de acuerdo, el público responde y en base a lo que el público responde, pues hay un viaje u otro y hay contenidos que viajan mucho mejor y hay otros que son hiperlocales, como decía Isabel, que no viajan nada, ¿no? Un buen ejemplo tenemos desde el lado iberoamericano todo lo que ha hecho Julio Rojas, ¿no? Desde Caso 63, pero todo lo que ha producido después ya es un perfil iberoamericano, en el sentido que la performance suya es casi global. Y en la otra dirección tenemos el podcast de Marian Rojas Estapé, un podcast que es producido desde España con un perfil como el de Marian, que es psiquiatra española, pero que tiene casi más oyentes en México que en España. Entonces, al final, el público responde también a las iniciativas. Y nosotros podemos hacer mucho de nuestra parte, pero también depende del perfil, depende de cómo hayas construido esas audiencias fuera, al final depende de muchas cosas, ¿no? Y hablaba Megan de las playlists, ¿no? De la relación con otros podcasts, pero por ejemplo en vuestro caso trabajáis con música, en vuestro caso también con audiolibros. ¿Cómo se puede utilizar esa relación con otros objetos que manejáis, ¿no? Dentro de vuestras plataformas? ¿Hasta qué punto los podcasters sacan provecho de esto? ¿O tenéis pensadas incluso estrategias en esa línea? Spotify tuvo estas listas combinadas que parecían... Yo, por ejemplo, pensaba que esto era como una especie de nueva radio, la sensación de que Ruta Diaria iba a ser como algo que luego parece que no ha tenido tanto impacto. No lo sé, seguramente las cifras las tenéis vosotros. Pero esa combinación entre
libros, audiolibros podcast, música podcast, ¿cómo funciona y qué partido le pueden sacar ahí los podcasters, queréis? Como quieras. Bueno, yo iba a decir que precisamente nosotros hemos cambiado, lanzamos una nueva versión de nuestra aplicación a principios de año, precisamente para dar más visibilidad a este contenido, al contenido audio en general, ¿no? Hemos utilizado y seguimos utilizando, nos apoyamos en la inteligencia artificial para dar mayor visibilidad y poderte proponer los mejores contenidos, ya sean audiolibros o podcast, según tus intereses, según lo que hayas escuchado. Es un poco por parte de la visibilización del contenido. Luego, también hablando dentro de lo que es la monetización, y lo hablábamos antes entre bambalinas, que es verdad que es difícil vivir solamente del podcast, pero el podcast puede ser ese IP que luego viaja a otros contenidos, ¿no? Y que luego se convierte en un libro o audiolibro o viceversa. Y eso sí que lo estamos viendo, porque yo creo que el podcast es uno de los contenidos que son como más fluidos, ¿no? Y que viajan ya pueda ser una serie, una película o un directo, ¿no? Estamos viendo ahora mismo que hay una explosión de los directos del podcast. Nosotros hemos hecho como 14 directos en menos de 2 años. Tenemos uno de los shows que está de gira por España directamente, La Vida y Tal, y que crean un fandom o llegan a unas audiencias que a lo mejor están incluso más allá de la plataforma, y que es una forma también de fidelizar a esas audiencias y de seguir monetizando tu contenido de otra forma, ¿no? Uh-huh. En el caso de Amazon Music, estamos muy atentos para ver cómo podemos cruzar esa data de manera promocional. Es decir, si hay podcasters que de repente entrevistan en su podcast a un artista musical, nosotros podemos utilizar esa fanbase de ese artista para poder marketear, digamos, o generar estrategias directamente apuntando a esa audiencia. Lo mismo pasa con Prime Video y con sus series. Es decir, dentro del ecosistema de Amazon creo que eso es una de las posibilidades de que cuando uno tiene un podcast que cree que es relevante para audiencias musicales o audiencias de entretenimiento, o tiene algún tipo de acercamiento con esos talentos, nosotros podemos hacer ese cross. Y la verdad es que es muy interesante porque te genera, digamos, tal vez el impacto en reach, un alcance, sea menor, pero la convertibilidad para escuchar ese contenido o el interés que le puede generar a esas audiencias es muchísimo mayor. Lo hemos hecho con un montón de podcasts, o sea, por ejemplo, Geópolis de RTV sacó hace poco la geopolítica de Taylor Swift, y justo Taylor Swift había sacado un álbum y pudimos hacer todo ese cross, y la verdad es que los datos fueron bastante llamativos. Entonces siempre estamos buscando esa forma de poder hacerlo desde un punto de vista de marketing, y obviamente hay toda una parte tecnológica que pasa en el backend, que es como dijo Edu, o sea, es imposible que nosotros podamos entender cómo sucede, pero eso también sucede, ¿no? Yo quería preguntar a Megan y a Paul sobre, porque tenéis una visión como más transversal de relación también con las plataformas que luego a las que llegan los podcasters, si detectáis como tipos de podcast o audiencias específicas. Antes has comentado lo de los podcasts profesionales, ¿no? Ese es un ejemplo, pero que ayudan más a la sostenibilidad. A veces pensamos dónde está el nicho. El nicho puede ser un nicho que entre comillas convierta más, o un nicho que realmente sea alguien que escucha pero pasa de largo. No sé si tenéis detectados un poco formatos, géneros. Pues sí, aquí en España vemos que el género muy popular es de salud, bienestar. Este tipo de cosas es muy atractiva también para los anunciantes. Algo que hacemos ahora es un poco como, sí, se trata de este tipo de audiencia cruzada, pero para construir un producto para la publicidad. Entonces, lo que hacemos ahora es algo que se llama audiencias predictivas. Uh-huh. Es algo que trabajamos con Comscore no para hacer un targeting a una categoría específica, porque sabemos todos que el true crime es muy popular con los oyentes, pero es algo que es muy difícil de vender. Entonces, hacemos algo tipo de algoritmo para entender la audiencia cruzada, para mirar la audiencia que compra, para mejor vender este tipo de género que es muy atractivo al oyente, pero no tan atractivo para los anunciantes. Entonces, esto es algo que es importante no solo en la parte de visibilidad, pero también en la parte de publicidad para nosotros. Y pues sí, hay algunos géneros que vemos que viajan mejor que los otros.
True Crime también, por ejemplo, que funciona como terrores nocturnos en Latinoamérica, en España, pero también lifestyle, si no es tan específica al país. Entonces, se regalan dudas. Ha hecho un live aquí en Estación Podcast el año pasado en Madrid con una sala completa. Entonces, sí, hay algunos géneros como este, pero un gran trabajo para nosotros es combinar este tipo de géneros para mejor vender una audiencia al anunciante, mejor que, sí, una categoría específica. Yo, para mí, la oportunidad está en el contenido B2B, voy a llamarlo de este modo. Es decir, contenido que tú generas como profesional y que se dirige a otros profesionales, ¿vale? Porque aquí es lo que decía antes, hay pequeños nichos no cubiertos por nadie, la audiencia está ávida de contenido y además se entiende que cuando accedes a ese contenido es para mejorar profesionalmente, para enterarte de cómo está tu sector, de cómo evoluciona tu nicho, etc. Entonces, es una zona que nadie está cubriendo hoy en día y donde los creadores de contenido pueden encontrar un hueco, no solo para monetizar con publicidad, que en algunos casos tiene sentido, sino para añadir toda una capa de monetización extra, ¿no? Es decir, entender el podcast como un proyecto, como una marca, más que el puro contenido podcast, ¿no? Y si lo entiendes así, lo que puedes hacer es complementar el podcast con muchas otras cosas. Puedes vender publicidad en el podcast, en la newsletter, puedes acceder a donaciones, por ejemplo, puedes vender productos que se dirigen al mismo público en formato audio, un audiolibro, que antes comentabas, un audiocurso. Entonces, ahí hay una oportunidad de, como creadores, poder abrir el abanico de posibilidades y la oferta que ofrecemos a nuestra audiencia. De este modo, con audiencias más pequeñas pero muy cualificadas, podemos llegar a monetizar de forma satisfactoria para nuestro proyecto. Antes de abrir al público, una pregunta general. Así, ¿qué tendencias o qué géneros o qué formatos detectáis o estáis detectando que pueden ser relevantes en este 2024, más allá del true crime, más allá del conversacional, más allá de la salud y el bienestar? ¿Alguna cosa que os haya sorprendido o que estéis viendo que puede ser interesante? Sí, bueno, más allá de todo lo que se ha hablado de salud mental, well-being, etcétera, y no sé tampoco si es tan novedoso, ¿no? Pero nosotros hemos detectado que el contenido controvertido de la polémica funciona muy bien y la gente está dispuesta a pagar. Y luego también otro tipo de contenido que funciona muy bien es el tema de curiosidades, ¿no? El informarte rápidamente de un tema en el que tampoco profundizas, pero nosotros siempre decimos que te sirve para ser el más listo de la cena, ¿no? Y saber 4 cositas de 4 cosas funciona muy bien. La información un poco generalista. Sí, también hemos visto, hemos hablado de los dailies, del crecimiento de los dailies en los últimos años y pico, más o menos, porque ha sido un año y medio, más o menos, el crecimiento. Bueno, no sé. Sí. Nosotros, yo creo que es el año, igual que el año pasado hablábamos de podcasts dirigidos por mujeres, Comedy King, era como el año de la comedia, el entretenimiento y de las chicas. Creo que este año hay 2 tendencias claras. Una es el video podcast, que no es un formato en sí mismo, pero sí que es una forma de disfrutar del podcast, que el lunes, mirando el top chart de Spotify, 7 de los 10 primeros podcasts distribuían vídeo, lo cual te hace ver que realmente es una tendencia que nosotros identificamos y que tímidamente empezamos a testar, pero que el público ha respondido muy bien. Y al final vemos que hace poco se publicaba un estudio en América, en Estados Unidos, donde en un rango de 2 años, de 2021 a 2023, la preferencia por contenido en solo vídeo o vídeo más audio había incrementado en 20 puntos porcentuales, ¿no? Estaba casi en un 60%. O sea que cuando se habla de la distribución de podcast, hoy en día el vídeo es una pata muy, 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 muy importante, ¿no? Y además nosotros siempre hemos concebido el vídeo como algo, lo que nosotros llamamos internamente backgroundable, o sea, que es accesorio, que es algo que tienes que tener de fondo, o sea, que puedes tener de fondo, pero el contenido sigue funcionando. Pero sinceramente lo que nosotros pensemos da igual, porque lo que importa es para qué lo utilizan los creadores y cómo la gente escucha. Y lo que vemos realmente es que hay hábitos de consumo en todos los sentidos. Hay gente que efectivamente decide ponerlo en el background y escucharlo, pero hay cantidad de gente, y sobre todo en los videopodcasts hay algunos de ellos que es más de la mitad de sus oyentes,
que traen la experiencia al frente, o sea, que utilizan Spotify como una plataforma de visualización de podcast, ¿no? Entonces, esto claramente este año ha sido el boom y nosotros estamos doblando esfuerzos en esta línea. O sea, claramente vendrán cambios tanto en las herramientas de creadores como en la plataforma, seguro, para optimizar esta experiencia foregroundable en vez de backgroundable, ¿no? Y lo otro es otra tendencia, que es, igual que hablaba de las chicas el año pasado, este año hablo de los chicos, y es todo este contenido de emprendimiento, motivación, desarrollo personal. Se han colado en el top 20 4 o 5 títulos que van en esa línea. Entonces, es cierto que no había ese contenido hace un año y de repente han salido muchos proyectos que viven en multiplataforma, como decía, ¿no? En YouTube, en TikTok, en Instagram, en Spotify, y vemos que tienen mucha atracción, ¿no? Y no hablo solo de un Yados o de este tipo de motivación personal o crecimiento personal, pero sí podcast de emprendimiento donde hablan de business y hablan de otro tipo de temas que hasta ahora no habíamos visto en los top charts, ¿no? Son dos sorpresas, pero sigue siendo entretenimiento y comedia el género ganador, ¿no? Sí, ¿puedo hablar Megan, un poquito? sí, también puedes. Sí, hablamos un poquito de los formatos. Sí, podemos hablar también de los formatos que desean los anunciantes y las marcas también. Y lo que vemos como tendencia en Acast es que las marcas cada vez más quieren algo que es más profundo que un patrocinio clásico. Entonces, sí tenemos los anuncios, las cuñas con inserción dinámica en el podcast. Queda sostenible, pero cada vez más los anunciantes quieren hacer un partnership con un podcaster. Entonces, hacemos en este momento un montón de eventos en live con los podcasters. Tenemos los anunciantes que quieren ser en las redes sociales de los podcasters al mismo tiempo que el patrocinio. Entonces, esta es una tendencia del lado de los anunciantes y las marcas también. Interesante. Abrimos a la sala. No sé si tenemos un micro inalámbrico. Sí. Es que está aquí, por favor. Es que como se está grabando... Un segundito. Espera, que están... Ya está. Ahora sí. Hola, buenos días. Gracias a todos por la exposición. Solamente señalar una cosa, perdón Edu, que no puedo dejar de decirla. Acabas de decir que las chicas hacemos reír y los chicos son emprendedores y hacen negocios. No. Solo señalar esto, ¿no? Me parece importante dejarlo sentado aquí, en este público. Ha sido un poco... Perdón, pero si se me ha interpretado, eso no es lo que he dicho. Lo que he dicho es que el año El pasado año fue el año pasado de las chicas hacían reír, este año los chicos, es el año de los chicos, el emprendimiento y los negocios. Si no fue, perdón por haberlo dicho, y si fue, ojo con este tipo de aceleraciones. Creo que no he dicho eso, pero lo que sí se me ha malinterpretado, lo que digo es un reflejo de los top charts. No estoy yo haciendo ningún tipo de argumento en favor de nada. No, lo digo porque que digo lo es que señalaste en torno a los chicos. Los chicos, este es el año de los chicos, el emprendimiento y los negocios. Las chicas también Pero emprendemos. no en cuanto a la audiencia. Digo que los podcasts de emprendimiento que se han colado en el top 20 están dirigidos por chicos. varones. Y el año pasado no fue el año de las chicas en comedia, fue el año de las chicas en general. Y había shows de política, shows de comedia, shows de entretenimiento. Este año la novedad es que hay shows de chicos que hablan de emprendimiento. Pero no hablo de chicas que hablen de emprendimiento porque no hay ningún show de chicas en el top 20 que hable de emprendimiento. Habrá que hacerlo entonces. Gracias y disculpas. Luego, desde luego. Sí. Aquí delante. Está un micrófono. Lo tengo aquí. Hola, muchas gracias. Ha sido muy interesante la charla. Tengo una serie de preguntas muy cortitas, todas ellas para cada uno de vosotros. La primera, en Podimo, me ha parecido muy interesante esto del modelo de pagar por escucha. Me parece que tiene sentido hacerlo. Lo que sí me apetecía preguntar era, en ocasiones no es el propio podcaster el que introduce el feed en Podimo, sino que es la propia plataforma la que toma ese feed porque es público y lo lleva a Podimo. Mi pregunta es, ¿vosotros os ponéis directamente en contacto con los podcasters para informarles sobre el CPM y establecer esa relación? Sigo. En Mumbler, bueno, me parece también interesantísimo el proyecto de emprendimiento, a mí me parece genial. Sí que es verdad que he notado que en Mumbler
falta una app de escucha directa. Cuando los podcasts son en la plataforma, se hacen por suscripción, efectivamente no puedes escucharlo en otras plataformas, sí que te lo puedes llevar a tu podcatcher. Efectivamente, lo que pasa es que, claro, una persona que no está acostumbrada a utilizar ese tipo de cosas, pero sí le interesa el contenido, se encuentra ahí con un problemón muy grande, porque aunque se puede escuchar en Mumbler, la experiencia de escucha es muy mala. Entonces, simplemente por ver si estáis trabajando en eso. Y termino, perdón. En Spotify hay algo que he notado que no termino de entender muy bien. Vamos, me encanta la plataforma, funciona muy bien a nivel de escucha y tal, pero aunque permitís comentarios por parte de la gente que escucha esos podcasts, sin embargo, no permitís la respuesta de los creadores. Y eso me parece que establece un distanciamiento entre quien emite los comentarios y tú, que eres el creador de un podcast y que puedes empezar a crear audiencia, que me parece curioso, ¿no? Me gustaría preguntar por qué esto es así y en caso de que vayáis a cambiarlo, pues si lo vais a cambiar, ¿no? En Acast me ha encantado lo de la audiencia esta cruzada, pero no lo he entendido bien. Entonces me gustaría que si puede hacer una anotación, porque está la cosa esta de bueno, sí, hay audiencias que se corresponden, pero ¿y después qué? ¿Los anuncios dónde van y de qué manera? Y esta cosa, ¿no? Y ya está, simplemente en Amazon. Ya termino, lo siento mucho, pero es que verdad son cositas que me apetecía. Esto de la relación de la música con el podcast, me pregunto si en algún momento han planteado la posibilidad de un musical a vosotros, de hacer un podcast que sea una ficción sonora y un musical. Simplemente eso, gracias. Creo que vamos en orden. Primera. Se nota que eres una buena estudiante ahí en la primera fila, preguntas para todos, gracias. Sobre la nuestra, sí, nosotros comunicamos proactivamente a principios de año el cambio de la remuneración en base a CPM y afiliación a todos los podcasts que teníamos identificados como no exclusivos. Si no lo has recibido o lo que seas, siempre puedes, dentro de Podimo Studio, reclamar la propiedad de tu show, de tu podcast y reclamar si te corresponden estos pagos de CPM y dar de alta si quieres también el programa de afiliación. Así que nosotros intentamos hacerlo proactivamente, pero si no ha sido así, también puedes reclamarlo reactivamente. Y ahora el segundo, creo, ¿verdad? Pues esta pregunta que has hecho es muy común y al final es el eterno debate entre lanzar una nueva aplicación, un nuevo reproductor o aprovechar los buenos reproductores que tenemos en el mercado, ¿no? Al final la gente empieza a estar un poco cansada de descargarse nuevas aplicaciones en sus móviles y esto implica pedirles un acto de fe más, ¿no? Que es instálate mi aplicación y escúchame allí. Nosotros preferimos alojar y distribuir el contenido en el formato feed y que se aprovechen las grandes plataformas que hay para reproducir, que funcionan de maravilla. Y aprovecho la ocasión para decir que muchas aceptan ya feeds premium. Por ejemplo, estamos negociando con Spotify ahora para que nos abran la API, aprovecho ya, lo dijo aquí, para que nuestros contenidos alojados en Mumbler se pueden también escuchar en Spotify, ¿no? Y este es un poco el espíritu, que el feed se utilice en todas partes. Eso es. Eso, por ejemplo, con Patreon nos pasa, ya lo tenemos integrado de tal forma que lo puedes hacer con contenido de suscripción, que tú tengas tu programa de mecenazgo con Patreon, puedes utilizar las plataformas y la idea es que lo que llamamos Open Access nos permita que todas las plataformas y compañías que trabajen en este modelo puedan utilizar nuestro reproductor, que es la idea, ¿no? Sobre tu pregunta sobre Spotify, más en concreto Spotify for Podcasters, que es la herramienta que permite gestionar lo que nosotros llamamos Q&A, pero que en realidad es comentarios, se concibió al inicio como se lanzaba una pregunta por parte del creador, o sea, hay un enunciado que de alguna forma tiene que rellenar el creador, que por defecto es ¿qué te ha parecido este episodio? O algo así, pero que tú puedes modificar, y lo que se pretendía era capturar feedback. Es un comentario que no es la primera vez que lo escucho, sé que se ha tomado nota de esto y no te puedo dar fechas, pero yo creo que vendrán cambios pronto. Y para mi parte, la parte sobre las audiencias cruzadas, pues esta es una solución publicitaria que hemos hecho, lanzado el año pasado, el fin del año pasado. Es la respuesta a un problema en el mercado, porque el problema es que las marcas dicen cada vez
quiero estar en los top 10 podcasts. Y los top 10 podcasts no son siempre los podcasts que funcionan lo mejor para los resultados comerciales para la marca. Entonces lo que hacemos es una cruzada de audiencia según los hábitos de los oyentes. Es construir una audiencia para comprar las cuñas publicitarias, pero con un targeting sobre la audiencia, el oyente, más que la categoría de podcast. Entonces puede tener su anuncio en true crime, en comedia, en lifestyle, pero lo que decimos es que la audiencia está la audiencia que quieres tocar. Entonces, sí, puede ser, no sé, mujeres con niños o business leaders o algo, y vamos a hacer una calculación sobre la audiencia cruzada para pasar su mensaje a esta audiencia más que a una categoría específica. Bueno, a ver, el género musical es un género en sí mismo, entonces creo que de por sí no es lo mismo que una persona escuche Bad Gyal o Peso Pluma a que escuche un musical. Me parece que tiene que haber un oído entrenado para eso. Pero, sin embargo, lo que sí te puedo decir es que Crímenes, el musical producido por El Extraordinario, la verdad es que tiene una performance muy buena, pero porque también no solo mezcla la música, sino que mezcla un género también bastante demandado por la audiencia, que es el true crime. Entonces me parece que esa hibridación de géneros puede llegar a funcionar. Un musical como sí, habría que probar, o sea, sería una cuestión bastante experimental. Vamos con una pregunta sí, yo. en la otra sala. Vale. Es que está a tope esto, tengo doble sala hoy. Hola, buenos días, muchas gracias. Yo quisiera saber ustedes cómo ven la salida de Google Podcast del mercado, que se combina un poco con YouTube. Y si YouTube, siendo una plataforma para consumir música, para consumir videos musicales, sigue siendo un monstruo y pues los podcasts vamos a tener que también estar ahí, o cómo puede ser, o sea, cómo puede funcionar ser podcaster y YouTube hoy en día. Puedo tirarle yo. Como he dicho antes, nosotros este cambio que hemos hecho en el último año es también resultado de entender la nueva realidad, y es que solo un 5% de los podcasters publican su contenido únicamente en Spotify. El 95% de los creadores deciden publicar su contenido en multiplataforma. Multiplataforma refiriéndome no solo a las plataformas de audio y vídeo, sino también a TikTok, a Instagram, a Facebook, ¿no? O sea, al final el creador decide dónde publica su contenido. Y entendiendo esta realidad, nosotros entendemos que nuestro mejor rol es el de complementar la oferta, ¿no? Yo creo que, haciendo eco un poco de lo que decía Isabel antes, yo creo que, igual cuando nos preguntan sobre los royalties de los artistas, creo que en el mundo del podcast es difícil decir, hay algunos que viven solo de los ingresos publicitarios, por ejemplo, de suscripción de sus podcasts, pero la realidad es que yo creo que lo más sensato o lo más efectivo para todos los podcasters es concebir tu producto y tu IP como el centro y generar alrededor toda una serie de satélites, ¿no? Y esto puede ser desde insertar, hay diferentes modelos que puedes establecer, ¿no? Derivarlo en otros productos, sean series, pelis, libros, o distribución en abierto, entender cómo monetizar YouTube, cómo monetizar Spotify, las diferentes opciones que tienes, tener contenido bajo suscripción. O sea, al final hay muchísima oferta o posibilidades que te permiten monetizar tu contenido, siendo el podcast el core y rodeándolo de diferentes opciones, ¿no? Entonces, el papel que juega YouTube, yo creo que es claro que es un player en el mercado que tenía capitalizado por completo el mundo del vídeo y que ha hecho el camino hacia el mundo audio, ¿no? Es verdad que hoy en día las fronteras entre un video podcast, un podcast son cada vez están más borrosas y bueno, no tengo por qué valorar el movimiento estratégico de YouTube y Google, pero si queréis lo hago y creo que es sensato, ¿no? O sea, al final tienes una herramienta como YouTube que es un monstruo, como bien decías, y esa expansión de YouTube hacia el mundo solo audio y a poder aceptar feeds RSS y cómo gestionarlos, deja a Google Podcast fuera pero bueno, que estoy valorando una estrategia empresarial que no es la mía, ¿no? Pero sí, creo que obviamente es un player importante y entendemos también la distribución, como digo, como algo que puede convivir. O sea, que de alguna forma es expansión de audiencias y no canibalización. Esto es lo que nos gustaría reforzar.
Sí, para nuestra parte también queremos que nuestro podcast tiene todas las fuentes posibles de ingresos, entonces sí, tener un canal YouTube es importante también. Y como hemos comentado, para las marcas es importante también para hacer las extensiones, para tener algo más profundo, entonces puede ser interesante tener los dos al mismo tiempo. Sí, yo creo que es muy interesante también pensar en los desarrollos en vídeo, podcast o transmediales, ¿no? A partir del audio, porque a veces en conversacional es como muy evidente, pero hay muchísimos formatos y géneros que es más complejo y a lo mejor también hay que darle vuelta, ¿no? A nivel creativo. Yo creo que una de las conclusiones que sacamos es una cosa que mencionaba antes. Nosotros en la universidad siempre los estudiantes, y cuando uno estudiaba y luego los que uno tiene ahora, la gente quiere ser creadora, mucha gente quiere ser creadora, pero sigo diciendo que hace falta muchísimos perfiles de gestión de pensar qué hacer con las audiencias, cómo va a programar. Al final, programar en la era digital es muy parecido a la época anterior, es buscar a las audiencias ahí donde están. Y yo creo que esto es una lección de esta mesa de cara a este próximo año que empieza, el año Estación Podcast para el año 25. Han salido muchos temas que van a ser tratados a lo largo de todo Estación Podcast. Yo creo que está muy bien como para poner el terreno de juego, porque pues vamos a tener talleres con YouTube, con Acast, con Podimo, con Spotify, vamos a tener mesas de branded content hoy mismo, vamos a tener mesas de transmedia, de qué hacer con la propiedad intelectual, vamos a tener mesas de cómo viajan los audios en español. Este año sabéis que las mesas de profesionales son también por la tarde, profesionales y creadores y gente interesada en el universo audio, también por la tarde en Círculo de Bellas Artes, en una sala que vamos a dedicar a esto. Así que podéis pasar todo el día sin parar de aprender en Estación Podcast. Muchísimas gracias a todas y a todos por la mesa, creo que ha sido excelente. Y en 20 minutos, 25 minutos tenemos aquí un taller con YouTube y luego después una mesa sobre branded content. Muchas gracias.